Lectio Divina del domingo cuarto de Cuaresma. Evangelio de San Juan 9 al 41. 15 de marzo de 2026. Yo soy la luz del mundo. La Lectio Divina, o lectura espiritual de la Sagrada Escritura, es tan antigua como la Iglesia misma. Los apóstoles y los primeros evangelizadores cristianos leían las Escrituras de esta manera a la luz de Jesucristo. Y esta palabra vivida y predicada era la que iba traspasando los corazones de muchos que la oían y la aceptaban como salvación. Hechos 2, 37 a 41. Escuchando y siguiendo esta palabra, orada y meditada, la Iglesia estaba en continuo estado de misión. Hechos 8, 1 a 4. Siempre orando y discerniendo. Hechos 13, 1 a 4. Para mantenerse fieles en medio de las dificultades. Hechos 7, 54 a 60. El esquema que conocemos fue formulado en el siglo XII por Guigo II el Cartujo, en su obra La Escala de Jacob. Estatio. La pausa sagrada de preparación para la Lectio Divina. La preparación debe hacerse en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo, que ha inspirado los escritos, puede hacer que un texto escrito hace tanto tiempo se convierta en palabra viva hoy. Sin el Espíritu Santo, la Lectio Divina es un imposible, pues solo Él puede hacer que la Lectio sea un momento de oración, lo más íntimo y lo más propio de mi ser. Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que al leer la Sagrada Escritura seas tú quien nos la explique, como lo hiciste con los discípulos en el camino de Emaús. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Lectio. El examen cuidadoso. La lectura de la palabra consiste en un cuidadoso examen de la Sagrada Escritura, motivado por un profundo movimiento interior del espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió él el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos.
También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿qué es un profeta? Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nacía ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. El diálogo del corazón. Comunión amorosa. Meditar significa abrir el corazón y la conciencia hacia Dios. Es un encuentro, un diálogo mutuo, en una comunión amorosa con el Dios amor que se revela y se comunica en la Sagrada Escritura. Yo soy la luz del mundo. Un hombre ciego de nacimiento se cruza con Jesús en el camino. Lo que parece un encuentro fortuito es en realidad el corazón del mensaje del cuarto evangelio. Jesús es la luz del mundo, y esa luz pone a prueba a cada corazón humano. Quienes desean ver, ven. Quienes prefieren la oscuridad, se cierran. Esta tensión atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. 1. La oscuridad que precede a la luz. Al ver al ciego, los discípulos preguntan, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta revela una vieja trampa, la de convertir la religión en un sistema de culpas.
donde la desgracia es castigo y la autoridad religiosa administra el miedo. Jesús deshace ese nudo con una sola frase. Ni él pecó, ni sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Lo que el mundo descartó como señal de ausencia divina, Jesús lo convierte en escenario de la gloria del Padre. Entonces Jesús proclama: mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. No lo dice como una metáfora piadosa, lo dice como un hecho que exige respuesta. 2. El signo: barro, agua y apertura. Jesús hace barro con tierra y saliva, materia humilde, materia humana, y unge los ojos del ciego. Le pide que se lave en la piscina de Siloé, cuyo nombre el evangelista traduce como enviado. El ciego obedece sin ver aún, y cuando vuelve, ya ve. No es magia, es fe activa. La curación sucede porque el hombre camina en la oscuridad confiando en la palabra del enviado del Padre. Ese es el camino del creyente. 3. La resistencia de los que no quieren ver. Aquí comienza el drama verdadero. El milagro es evidente, pero los fariseos interrogan al curado, llaman a sus padres, lo vuelven a llamar a él. No buscan la verdad, buscan la manera de no admitirla. Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado, dictaminan. La ley les sirve de escudo contra la luz. El contraste es luminoso. Cuanto más se cierra la autoridad religiosa, más crece en el ciego la claridad interior. Frente a cada presión, su testimonio se vuelve más firme. Primero dice, ese hombre que se llama Jesús. Luego, es un profeta. Finalmente, presionado hasta el insulto y la expulsión de la sinagoga, confiesa: si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. La persecución no apaga la fe, la purifica. Esta dificultad de aceptar la luz no es un problema del siglo I, es la condición permanente del corazón humano frente a Cristo. Preferir el sistema conocido al encuentro vivo con Él. Preferir la religión administrada al Dios que irrumpe donde y cuando quiere. 4. El encuentro definitivo. Jesús, al saber que han expulsado al hombre, lo busca. Esta imagen es esencial. La luz sale al encuentro de quien ha sufrido por su causa. Le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre, que antes no sabía ni el nombre de su sanador, ahora está listo. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús responde: ya lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Creo, Señor, y se postró ante él. Con esas 3 palabras concluye el camino del hombre que pasó de la ceguera física a la visión plena, de la oscuridad religiosa a la fe luminosa. Es el itinerario que Jesús propone a cada uno de nosotros. Para nuestro corazón hoy, Jesús no vino a demoler una institución religiosa, vino a ser luz para todo ser humano que vive en oscuridad. La dificultad de aceptarlo no nace de la ignorancia, sino de algo más profundo: el apego al poder, al sistema, al miedo de perder el control sobre lo sagrado. La pregunta que este evangelio nos lanza es directa: ¿qué tipo de ceguera cargo yo? ¿Cuáles son los fariseos que llevo dentro, empeñados en no ver lo que Dios está haciendo? Tengo la humildad del hombre curado, capaz de decir simplemente: yo era ciego y ahora veo. Cristo sigue siendo hoy la luz del mundo. Dejarla entrar es el acto más libre y más valiente que podemos hacer. Oratio, la respuesta a la palabra. La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido con la meditación.
Y ahora vuelve a Dios en forma de oración. Salmo 26. Confianza ante el peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados, para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda, el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la saña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Contemplatio, la visión y el fruto. Nuestras palabras de oración terminarán. Este es el momento de salir de nosotros mismos, centrarnos en la mirada del Señor y de buscar su rostro. Salmo 27, que nos llevará a descubrir el rostro de Cristo. Pues en Jesús, Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. Salmo 67. Para enriquecer nuestra contemplación del Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma, consideremos la siguiente reflexión de San Agustín: la curación del ciego de nacimiento. En las palabras de aquel que era ciego, hay no sé qué cosa que puede causar preocupación y que tal vez haga perder la esperanza a algunos que no las entienden. En efecto, el mismo al que se restituyó la vista dice, entre otras cosas: nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Juan 9:31. ¿Qué hacemos si Dios no escucha a los pecadores? ¿Osaremos suplicar a Dios si no escucha a los pecadores? Presentadme uno que suplique. Ved que hay quien le escuche. Presentadme uno que suplique. Examinad al linaje humano desde los imperfectos hasta los perfectos. Pasa de la primavera al verano, pues esto hemos cantado. Tú has hecho el verano y la primavera.
Salmo 73, 17. Es decir, tú has hecho a los ya espirituales y a los aún carnales, puesto que el Hijo mismo dice también, tus ojos han visto lo que hay de imperfecto en mí. Salmo 138, 16. Lo que hay de imperfecto en mi cuerpo lo han visto tus ojos. ¿Y qué viene después? ¿Les queda alguna esperanza a los imperfectos? Claro que sí. Oye lo que sigue. Y todos serán inscritos en tu libro. Salmo 138, 16. Pero tal vez, hermanos, los espirituales suplican y son escuchados porque no son pecadores. ¿Qué hacen los carnales? ¿Qué hacen? ¿Perecerán? ¿No rogarán a Dios? Ni pensarlo. Tráeme a aquel publicano. Acércate, publicano, acércate, ponte en el medio, muestra tu esperanza, a fin de que no pierdan la esperanza los débiles. He aquí que un publicano subió con un fariseo a orar, y con el rostro mirando al suelo, manteniéndose de pie a distancia, y golpeándose el pecho decía, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Y descendió del templo justificado él más que el fariseo. Lucas 18, 10 a 14. El que dijo, ten compasión de mí, que soy pecador, ¿dijo algo verdadero o algo falso? Sí dijo verdad, era pecador, y fue escuchado, y fue hecho justo. Entonces, ¿qué significa lo que dijiste tú a quien el Señor abrió los ojos? Esto es, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Ya estás viendo que los escucha. Pero lava tu faz interior. Tenga lugar en tu corazón lo que tuvo lugar en tu cara, y verás que Dios escucha a los pecadores. Te engañó tu corazón, llevado por la fantasía. El Señor aún tiene algo que hacer en ti. Ciertamente, el ciego fue excluido de la sinagoga. Llegó a oídos del Señor. Se acercó a él y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Juan 9:35. A lo que replicó él, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Juan 9:36. Veía y no veía, veía con los ojos, pero aún no en su corazón. El Señor le dice, le estás viendo, entiéndase con los ojos. El que está hablando contigo, ese es. Entonces, postrándose, le adoró. Juan 9:37 y siguientes. Entonces le lavó la faz de su corazón. San Agustín, Sermón 136, 6. Actio, el compromiso con el prójimo. La palabra así leída, meditada y contemplada nos sacará siempre de nosotros mismos para encontrarnos con los más pobres y necesitados. Será como una necesidad que surgirá en nosotros, porque será el mismo Jesús palabra el que nos lleve a encontrarle en sus hermanos más queridos, en los últimos y marginados. Mateo 25, 31 a 46. Pídele a Jesús que sane tus ojos, para que admires la belleza de la vida con los ojos bien abiertos, despierto, atento, extendiendo la fe con tu testimonio, con tu buen ejemplo, amándolo por sobre todas las cosas, esperando con alegría su venida.